Astro Trina. Saludos cordiales, astroescuchas. Como siempre, para mí es un placer saludarles. Lo prometido ya no es deuda. Muchas personas han escrito pidiendo que haga un análisis astrológico acerca de las elecciones de los Estados Unidos. Tenemos dos candidatos que son muy fuertes y que están muy reñidos. Y las personas quieren saber cuál será el escenario del día de las elecciones y cuál podría ser la probabilidad más acertada. ¿Qué se puede esperar de estas elecciones en Estados Unidos del 2020? Bueno, voy a tomar, hay muchos factores que estudiar en esas cartas astrológicas, tanto en la de Estados Unidos, en la de cada uno de los candidatos y los del día de las elecciones, los tránsitos del día de las elecciones. Pero a pesar de todos los métodos, progresiones, direcciones primarias y esas cosas tan complicadas que muchas personas que no saben nada de astrología no van a comprender, escogí unos elementos astrológicos que son contundentes, que son muy claros para cualquier estudiante de astrología, que no hay duda al respecto, porque son muy claros, pero a la vez son muy sencillos de explicar para las personas que no saben nada del argot astrológico. Así que comencemos con nuestro análisis astrológico de las elecciones de los Estados Unidos. Para este análisis astrológico escogimos algunos cosmogramas. En principio, bueno, tenemos que considerar el cosmograma de Joe Biden y de Donald Trump, los dos candidatos que están involucrados en estas elecciones. Tomando en consideración la carta natal de Estados Unidos, y vamos a observarla con claridad, vamos a observar que esta es una carta que tiene unas peculiaridades que la convierten en el país que prácticamente tiene una hegemonía mundial. Vamos a ver algunas consideraciones de esa carta que para mí son muy importantes en este periodo presidencial. En principio, tenemos que el Sol de Estados Unidos está justamente en Cáncer. Está en Cáncer. Este es un Sol que está acompañado de planetas personales, planetas muy importantes, como es Júpiter. Y Júpiter en Cáncer se exalta. Además, Júpiter está acompañado en conjunción con Venus. Así que el dinero y lo que sería la normativa internacional, la hegemonía internacional, iba a estar de buenas para este país. El país iba a tener mucho peso dentro de la comunidad internacional. Además, tenemos que tiene un Plutón en la casa 2, que lo hace en Capricornio, que lo hace un país poderoso desde el punto de vista económico. Estos detallitos son muy importantes, porque cualquier candidato presidencial que tenga oportunidad de ligarse con el gobierno de los Estados Unidos tiene que compaginar con estos detalles astrológicos. Tiene que tener aspectos astrológicos que refuercen esta carta para que ese candidato pueda ganar y también para que pueda mantenerse dentro de lo que sería el periodo presidencial. Tenemos un detalle muy importante también para la carta de Estados Unidos y es Saturno, porque Saturno está cada 20 años cumple un ciclo y en los Estados Unidos ese ciclo ha conllevado a muchas cosas que no han sido agradables. Por ejemplo, el asesinato de Abraham Lincoln, el asesinato de Kennedy, el intento de asesinato a Ronald Reagan, y ese periodo también de Saturno afectó lo que sería el periodo presidencial de Bush, donde ocurrió el desastre de las Torres Gemelas.
Entonces estamos considerando que el próximo periodo presidencial es un periodo presidencial especial que puede traer momentos álgidos para el presidente que sea electo para los Estados Unidos. Veamos la carta de Donald Trump, una carta que tiene aspectos muy positivos para ocupar el alto cargo de presidir el país más importante tal vez del mundo, cuyo peso específico marca pauta en la historia mundial. Vemos, por ejemplo, una dignidad planetaria que tiene Donald Trump al tener al Sol en la casa 10, en el signo de Géminis, y en conjunción con el nodo norte, lo que marca una dignidad. El nodo norte es el destino, y se dice que todo lo que señala el nodo norte es lo que debemos finalmente lograr. Al estar en conjunción con el Sol, pues el destino de Donald Trump es ser el centro del control del gobierno, de la protección de un grupo de personas, de un país, de una institución. Vemos que el estar el nodo norte tan cerca también lo hace muy ansioso por lograr ese objetivo, va a ser incansable hasta lograr ese objetivo. Y sin embargo, aún lográndolo, va a sentir insatisfacción. Es uno de los efectos del nodo norte, tocando un punto importante de la carta natal, y este es un punto sumamente importante porque es el Sol. Además hay un stellium con Urano, que Urano en este particular es un planeta de cambios sorpresivos, lo hace una persona genial, con capacidades eléctricas para tomar decisiones y para asumir el mando y el control desde la casa 10. Vemos además que su lenguaje es novedoso, controversial, muy típico de Urano en Géminis. La forma de hablar de Donald Trump va a ser una forma de hablar que rompe con esquemas. Y vemos que la oposición con la luna es muy importante también porque habla de una luna llena, o sea, nació en una luna llena y muy cerca de un eclipse. Evidentemente es un superviviente. Muy pocos niños, según la astrología védica, sobreviven a los eclipses cuando están tan cerca de su nacimiento, y si lo hacen son personas especiales que marcan pauta y que son capaces de soportar muchísimas cosas, porque es uno de los aspectos más difíciles de nacimiento en astrología. Otro aspecto importantísimo es el hecho de que tiene a Marte muy cerca del ascendente. Lo tiene realmente en la casa 12, pero en conjunción por orbe le cae en la casa 1. O sea, es una persona para tomar decisiones y determinaciones con mucha habilidad, mucha fuerza de carácter. Se le puede considerar violento porque Marte en Leo, la personalidad de Leo, que es el ascendente de Donald Trump, es una personalidad dominada también por el Sol, es un líder. Recordemos que Leo, para poder hacerlo bien, tiene que dejar de ser el protagonista y convertirse en el protector. Muy difícil para Leo, que siempre trata de llamar la atención. Entonces ese es uno de los dilemas de la personalidad de Donald Trump, que tiene que controlar para tener éxito. Sin embargo, ese Marte lo hace que si en caso de tomar una decisión para una guerra, no lo va a pensar dos veces, va a ser determinante. Puede llegar a hacer cosas muy rápidas y de una manera muy asertiva, que es el talento de Marte. La carta de Donald Trump el día de las elecciones. ¿Cuáles son los tránsitos que pudiesen afectar su vida en ese momento? Vemos algo muy positivo. Por ejemplo, la luna va a estar en tránsito tocando su sol natal, lo que significa que va a tener la conjunción del sol y la luna.
las dos energías ese día. Es un día de mucho poder. Cuando la luna en tránsito toca el sol natal, es un día de mucho poder porque se mezclan el yin y el yang. La persona puede llegar a ser muy individualista. En ese momento, si él tiene que tomar decisiones, las tomará él mismo. Es un momento donde él va a asumir ser él mismo desde todo punto de vista. No creo que sus asesores puedan dominarlo, por ejemplo. Pero la luna representa el pueblo, representa éxito y está en unión con el sol, lo que significa algo muy peculiar y es un tránsito muy benéfico que tendría ese día. Otro factor a considerar y que es importante es que Donald Trump está en un periodo muy difícil en cuanto a su revolución solar. No la puse acá porque iba a recargar demasiado de información este análisis. Pero si bien es cierto, el vértex, que es un punto de inflexión en la carta donde tenemos que analizar muy bien lo que estamos haciendo. Y a pesar de que está la rueda de la fortuna muy cerca del ascendente, también tenemos el vértex. O sea que será un proceso difícil en las elecciones para él. Habrá preocupación, aunque puede haber éxito. Y también vemos el tránsito de Marte retrógrado con el infortunio, como un punto de lo que sería la carta de los Estados Unidos, pasando por su casa 8. Así que hay que cuidar mucho la integridad física de Donald Trump, del presidente. Pudiese haber algún tipo de ataque que pudiese afectar su vida. También puede ser algo muy estresante. Esto nos habla de enemigos muy poderosos que pueden estar en vísperas de planes en su contra, que pueden afectarlo, porque están junto al punto del infortunio y además transitando por la casa 8 del nativo de esta carta, que es Donald Trump. Como les dije antes, Donald Trump tiene una Venus que es dominante en su carta y está en conjunción con Saturno, que es el planeta del karma, de la responsabilidad. Y normalmente Saturno es el causante a veces de nuestra muerte, porque él es el de los finales, el que nos marca el tiempo de nuestra vida. Algo parecido a una Venus dominante tuvo John Kennedy en su carta, y también lo acompañó su mujer en el trágico evento de su asesinato. Todavía hay mucho que decir sobre ese asesinato y hay gente que dice que esa Venus, que no está muy positiva en la carta de John Kennedy, porque estaba en la casa 8 marcando su muerte, tal vez significa que su esposa tuvo algo que ver. De hecho, en fotografías sobre el video se muestra que la posición de las manos de su esposa coinciden con la salida de la bala final que le atraviesa la cabeza. Son cosas que se han dicho en las redes y que están por investigarse o que ya se saben y no se quieren decir por el impacto que tendría sobre la colectividad. Pero si bien es cierto, hay algo que es indudable, que lo acompañó en el momento de la muerte. Venus, igual que en su carta natal, lo acompañó en la casa 8, lo acompañó en el momento de su muerte. Así que la esposa de Donald Trump puede tener un rol muy protagónico en la vida de su esposo. Eso es como un elemento adicional para que ustedes lo analicen o lo hablemos en otra oportunidad.
Tenemos una sinastría entre la carta de Estados Unidos y la carta de Donald Trump. Vamos a ver que su sol de alguna manera está muy cerca de la posición del sol de Estados Unidos. Está tocando el Marte de Estados Unidos. Volvemos a ver aquí cómo tiene que ver con militares, cómo su intervención en Estados Unidos va a estar llena de eventos violentos, y que es determinante cuando una posición natal como el Sol toca un punto natal importante de un planeta personal como es Marte. Esa persona puede tener una asociación importante, una atracción importante para gobernar y ser parte de ese país, de la historia de ese país. Por otro lado, vemos también que Donald Trump tiene una combinación de planetas que van a influir la casa 10 de Estados Unidos. Vemos a Júpiter transitando la casa 10, Quirón, tenemos a Juno como asteroide, y tenemos a Neptuno con el punto del infortunio tocando la casa 10. Estos planetas están marcando grandes escándalos. Neptuno marca grandes escándalos. Este es un presidente que si es electo, ya lo fue una vez, va a estar ligado a escándalos, ya lo hemos visto, a traiciones, a calumnias, a falsas informaciones. Todo eso porque porque Neptuno lo tenemos allí en Libra, en la casa 10 de Estados Unidos. Tenemos a Quirón, que nos habla de heridas que tienen que sanarse. Hemos visto cómo Donald Trump ha sido acusado falsamente y ha tenido que sanar esas heridas, y ha devuelto esas situaciones a nuevos acontecimientos contra sus enemigos. Y eso se debe porque Júpiter está allí, y Júpiter es un planeta benefactor. Así que si hay algún tipo de ataque de Donald Trump en la presidencia, ese Júpiter lo beneficia porque está transitando la casa 10 de Estados Unidos. Entonces vemos que es una carta que tiene puntos demasiado destacables que marcan a un Donald Trump que está vinculado a ejercer un cargo de poder dentro de lo que sería el escenario político de Estados Unidos. Veamos ahora la carta de Joe Biden. Esta es una carta que también tiene unos puntos astrológicos determinantes, pero no como en el caso de Trump, sino más bien nos está marcando que no tiene una carta protagónica a nivel político. En principio, porque tiene el Sol en la casa 12. Es una posición que no es de liderazgo, todo lo contrario, es una posición kármica. Una persona con el Sol en la casa 12 y prácticamente todos los planetas personales en la casa 12, como es Venus, Mercurio y Marte, es muy probable que sea una persona que pase el final de su vida recluida. Puede ser en la cárcel o puede perder hasta su salud mental. Mucho más estando el Sol en el signo de Escorpio en la casa 12. La casa 12 es una casa kármica, es una casa de pérdidas. Es una casa que nos dice que tenemos que manejarnos con mucho cuidado y ser muy honestos. Porque si violamos la buena práctica de las energías planetarias principales,
la casa 12 se va a activar, y la casa 12 es una casa de pérdidas, es una casa de rechazos, donde podemos perderlo todo porque tenemos todos los planetas personales allí, o sea que también podemos perder hasta la vida. Esta es una persona que lo más conveniente es no tratar de protagonizar, de estar más al servicio y al servicio espiritual. Esto también se ve reforzado por su Neptuno, que está muy cerca del medio cielo. Si él lleva una vida espiritual, puede llegar a ser una persona muy, muy importante, y hasta una persona que tenga mucha influencia sobre el público. Con ese Neptuno allí también, desde cierto punto de vista, tiene mucha intuición. ¿Cómo se explica que haya llegado tan lejos a pesar de que tiene ese Sol en la casa 12? Bueno, gracias a su Júpiter, que está haciendo trígonos con el Sol. Y aquí lo vemos claramente. Entonces este es un Júpiter que está en Cáncer, a pesar de que está en la casa 8, y eso también le resta poder a Júpiter, porque esta es la peor casa en un cosmograma astrológico, la casa 8, la casa de la muerte. Sin embargo, él puede verse salvado de ciertas situaciones porque Júpiter está allí. Pero también tiene que tener mucho cuidado con cambios y reveses de su suerte, porque Júpiter cayó en la casa 8. Y bueno, a pesar de todo, ese Júpiter está exaltado y está tocando el Sol, lo que lo ha llevado a salir de esa oscuridad de la casa 12 y mostrarse como una figura pública. Pero sin embargo sigue siendo un personaje con aspectos dramáticos que implican karmas significativos, donde como presidente puede verse envuelto en escándalos. Y aquí vamos con el caso de Neptuno en la casa 10. O sea, es una persona que tiene que cuidarse mucho de traiciones y de escándalos, sobre todo de las personas que lo dirigen o que están asesorándolo o que están muy cerca de él en su carrera profesional. Otra cosa que no es muy positiva es el hecho de que Saturno está en oposición a su Sol, o sea que y desde Géminis, o sea que a través de los medios de comunicación, a través de lo que él mismo diga o lo que digan los demás, puede verse envuelto en algún tipo de problema donde va a tener que responder, porque Saturno es el planeta de la responsabilidad. Es el planeta que está en oposición, diciéndole eso no es así. También tenemos otro aspecto que no es muy positivo, que es el hecho de que en la casa 5, que es la casa de los hijos, tenemos la luna en Tauro exaltada, pero tenemos el punto del infortunio muy cerca de la luna, lo que significa que puede perder a sus hijos o sus hijos pueden ser motivo de infortunio para él. Así vemos que los acontecimientos y las noticias nos están mostrando que esta carta se aplica perfectamente a la vida de Biden. Recordemos que un Neptuno en cuadratura con la casa 10 de Clinton le causó un escándalo como el de su becaria, y fue un escándalo que le pudo costar su carrera política. Así que Neptuno en la casa 10, cuando se trata de política, puede estar lleno de escándalos muy, muy poderosos y muy lamentables. Aquí vemos la carta de Biden para el día de las elecciones. Y bueno, hay unos aspectos planetarios que vale la pena mencionar, son resaltantes verdaderamente. Uno de ellos es que el Sol va a estar tocando el Marte. El Sol en tránsito va a estar tocando el Marte de Biden, lo que significa que va a estar muy, muy aguerrida las elecciones.
Eso significa que pueden haber respuestas o reacciones violentas por parte de él durante el proceso electoral. También indica que está activando su casa 12. O sea, a diferencia de Trump, que el Sol activa la casa donde está el Sol de Estados Unidos, en este caso es todo lo contrario. Este Sol está siendo comprometido por el Marte de Biden, que está en casa 12, que no es algo muy positivo. Debemos de también suponer que, dado que Marte está predominante el día de las elecciones en ambos candidatos, que pueden haber eventos violentos ese día que los afecten a ambos. También tenemos que Neptuno, que es un planeta de disolución, está en la casa 4, en oposición, por supuesto, al medio cielo. Está justamente en el bajo cielo, tocando el bajo cielo de la carta de Biden, lo que significa que pueden haber disolución de planes. Es lo que tiene en los pies. Las cosas pueden estar cerca y de repente se pueden ver lejos. También vemos que tenemos a Lilith y a Urano tocando la casa de sus hijos, lo que significa que pueden haber ataques y rebeliones contra justamente proyectos que también son hijos que pudo haber fundado, pero también contra sus propios hijos pueden haber reacciones, sobre todo de mujeres. Lili siempre está representada por las mujeres y está tocando el punto de infortunio. Veamos ahora la carta que relaciona la carta natal de Biden en sinastría con la carta de Estados Unidos. Entonces vemos que el Sol de Biden está en la casa 12 de Estados Unidos, a diferencia del Sol de Trump, que está en muy buena posición. De nuevo tenemos una posición muy desfavorable para ser presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, Júpiter en tránsito con el vértex está tocando lo que sería la casa 8 de Estados Unidos y no le da mucho poder a Biden dentro de lo que es la parte política, que lo tiene muy bien colocado Trump para estas elecciones. Y otro punto muy desfavorable es lo que les hablaba antes, la luna de Biden con el punto del infortunio están de alguna manera tocando la casa 5. Entonces la luna podría ser determinante. Fíjense que en la carta de Donald Trump la vemos en la casa 10 tocándole su sol. Aquí solamente la vemos en la casa 5 y está tocando un área de la carta de Estados Unidos que evidentemente no tiene mucho efecto político. O sea, la casa 5 es la casa de las diversiones. Con este estudio de los aspectos relevantes en cada una de las cartas, vemos que Donald Trump sale muy favorecido y que es muy probable que realmente sea reelecto. No obstante, también se ve que tiene aspectos muy difíciles que le pueden costar la vida en este mandato presidencial. Así que ser presidente de los Estados Unidos va a ser un capítulo muy importante para los Estados Unidos y para Donald Trump en su vida. Está marcando su nodo norte, un evento muy importante, a la luna coincidir exactamente el día de las elecciones con su nodo y con su sol, advirtiéndole, ya que él nació con una luna llena, que el ciclo se está cerrando y que se inicia una verdadera aventura que su alma planificó.
Me parece que aspectos de esa naturaleza tan claros están marcando una pauta importante, no solamente de este hombre en el protagonismo de las elecciones de noviembre del 2020, sino dentro de todo ese periodo presidencial. Si hay algún otro aspecto que no he visto y que realmente le da la gloria a Biden, pues creo que es bien difícil, porque es evidente que con un sol en casa 12, Biden la tiene muy difícil para ser presidente de los Estados Unidos.